Te doy gracias, Señor, por mi hermano, mi hermana que están aquí. Y te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este momento el que hable a nuestras vidas. Señor, me pongo en tus manos, en cuerpo, alma y espíritu, en mente. Y te suplico, Señor, que tú seas que hables y que todo sea conforme a la verdad de tu palabra. Y que cumpla tu palabra el cometido, el propósito, Señor, por el que es enviada el día de hoy a cada uno de los que estamos en este lugar. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Este versículo que leímos es un versículo nada más de arranque para ver lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Es en el momento en que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Es el momento en que Dios puso al hombre como su representante de alguna manera aquí en la tierra, y el cual el hombre tenía la responsabilidad de tener y dar la calidad moral de Dios aquí en la tierra. Después vino el pecado y la imagen y la semejanza de Dios fue destruida, fue abolida. El día de hoy a esta palabra le he llamado llamados a ser varones de Dios. Yo sé que Dios va a hablar a la vida de los hombres y de las mujeres, pero en especial en esta mañana me voy a dirigir a los varones. Es una palabra para los varones. Y yo sé que Dios le va a hablar también a usted, hermana. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos papás, mamás, hermanos, esposos, tíos, que no están en el Señor o que se han apartado. Y que tal vez hemos estado orando por mucho tiempo y no sabemos de qué forma el Señor los va a alcanzar o cuándo los va a alcanzar. El día de hoy, esta palabra, tal vez para muchos de los que estamos aquí, para muchos de ustedes, va a ser una forma como tenemos que orar, en qué tenemos que perseverar. Y sobre todo a los varones, ¿a qué Dios nos está llamando? ¿Por qué nos está llamando? Porque miren, es triste admitir esto, lo que está pasando en la sociedad. La mayoría de las personas que están sumidas en alcoholismo y drogadicción son varones. La mayor parte de las personas que están en cárceles son varones. La mayor parte de las personas que hacen pleitos, que hacen desmanes en las calles, son varones. La mayor parte de las personas que dejan hijos abandonados, que no se hacen responsables y que dejan a las mujeres solas con sus hijos que se hagan cargo, son varones. Y así podemos ver en cada una de las circunstancias de la vida que vemos que lo peor de la sociedad es producido por los varones. Y en el primer versículo que leímos, vimos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Fíjense, les decía al principio, la calidad moral de Dios se debe manifestar a través de los varones y por supuesto a través de las mujeres. Pero hablando a los varones, a través de los varones. Y a lo largo de la historia y actualmente no ha sido así. A veces podemos pensar que los varones hemos venido a destruir el mundo. Hemos venido a corromper la sociedad. Porque los varones no nos estamos poniendo en el lugar que Dios nos ha puesto. Y estas chicas, que el sexo masculino fue creado solo para dar problemas al mundo. Y como varones, es muy triste reconocerlo. Es muy triste reconocerlo. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, hermano, pero ya Dios nos sacó de eso, ya estamos en Cristo, amén. Pero ¿qué tanto como varones estamos haciendo? El llamado de Dios está a ser varones de Dios, no cualquier tipo de varón. Y lo que vamos a ver es a qué nos está llamando Dios. A ser varones de Dios. Fíjense la calidad moral de Dios. Ahora, ¿a qué estamos llamados? Hombres y mujeres, pero los varones, ¿a qué estamos llamados? De repente se ha confundido mucho la hombría con el machismo, con prepotencia. Y a veces, inclusive dentro del pueblo de Dios, muchos porque hemos leído o aprendimos, escuchamos de que somos cabeza, lo malinterpretamos.
y ponemos en humillación, en una sujeción mal entendida a la mujer y a los hijos. Y en lugar de respetarnos y de amarnos, nos tienen miedo los varones. Y estoy hablando de varones que han creído en el Señor y que han entregado su vida. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los que estamos aquí adentro. Y es como varones tenemos que pensar, tenemos que de veras buscar al Señor y ver qué es lo que estamos haciendo. De qué forma nosotros estamos contribuyendo a esta sociedad. De qué forma nosotros nos estamos comprometiendo con Dios al llamado que nos ha hecho, no el día de hoy, desde que Dios creó a Adán. Desde que Dios creó a Adán, el pecado, Dios se volvió a comprometer con nosotros. Y sobre todo cuando vino Cristo, entregó su vida. Dios está haciendo lo posible para que nosotros atendamos el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Miren lo que es lamentable. Hay cosas importantes que les acabo de comentar, pero hay más importantes que son las espirituales. Y es verdaderamente triste ver las iglesias bíblicas que la mayor parte de las personas que están activas son mujeres. Vayan a cualquier iglesia cristiana y vayan a los tiempos de oración y van a ver qué porcentaje de hombres y de mujeres hay. En cualquier servicio de cualquier iglesia cristiana, vea el porcentaje de hombres y de mujeres que hay. En el servicio del Señor, vea el porcentaje de hombres y de mujeres que hay. Y a veces pensamos, bueno, pues es que nosotros los hombres tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar. Y las mujeres no. Nosotros tenemos un trabajo de 8 horas, algunos de más, en el traslado, pero las mujeres tienen un trabajo 7 días a la semana, 24 horas al día. Y tienen hijos. Y no se trata de hoy de defender a la mujer, sino se trata de que nosotros los varones nos pongamos en el lugar que debemos de ser. Porque es verdaderamente lamentable que Dios nos llame a ser la calidad moral de Dios. Dios nos llame para ser cabeza y que estemos rechazando ese llamado constantemente. Estemos rechazando ese llamado constantemente. Este día quisiera hablar a los varones que reflexionemos un poco si solo para esto nos llamó el Señor, nos creó el Señor, para causar, soy muy feo, causar problemas a este mundo, a esta sociedad. Y pienso que los varones, hablando en general, estamos en deuda primeramente con Dios, pero también con las mujeres. Y es el momento que como nosotros que conocemos al Señor y que andamos en el Señor, de veras nos metamos con el Señor. De veras le busquemos y que veamos qué plan tiene para nuestra vida. Que no todos se sienten en trabajar y proveer para la casa económicamente, que sí es parte, pero no es todo. Es una pequeña parte. Y aún en eso Dios nos provee y nos abre puertas y nos bendice en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Tenemos que ir más allá. Acompáñenme a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y yo hallé muchos. ¿Qué dice? No lo halló. En ese momento, en ese tiempo, el Señor buscaba hombres que hicieran vallado, que oraran, que intercedieran por su pueblo. La palabra de Dios dice que por su tierra, y no lo halló. ¿Será que en estos tiempos sí los está hallando? Y miren, es desolador esto que está diciendo el Señor, pero la verdad es que es cierta. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel en que es notoria la escasez de hombres de Dios. Pero Dios sigue llamando y Dios sigue usando hombres. La ausencia de hombres de valor que estuvieran dispuestos a pagar el precio por servir y hacer la voluntad de Dios. No los hay. Y actualmente
Hay muchas personas, muchos hombres que asisten a las iglesias, que sirven a Dios, que sirven a Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio, a hacer su voluntad, a hacer lo que Dios pide. A ese tipo de hombres es donde Dios está haciendo el llamado. No a los que están muy ocupados dentro de la iglesia, sino a los que están haciendo la voluntad de Dios. Los que están haciendo la voluntad de Dios con su familia, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en la escuela, donde habitan, donde están. Ahí Dios quiere que hagamos su voluntad. Ahí Dios quiere que transmitamos la calidad moral de Dios a las personas. Que vean una diferencia entre un varón de Dios y un varón que no tiene a Dios. Porque será lamentable que no vean esa diferencia, la gente que no conoce a Dios. Que vean un hombre que asiste a una iglesia y un hombre que no asiste y no se enteraran que le pertenece a Cristo. Que no hay mucha diferencia hasta que él expresa después de mucho tiempo, eres cristiano. No lo había notado. Y pregunto, ¿será notoria la calidad moral, la presencia de Dios en una persona, en un varón? Debe de ser notoria. Al momento de hablar, es más sin hablar, el comportamiento. Y a eso somos llamados los varones. Si vamos a las iglesias, como les decía, Dios siempre encuentra mujeres fieles trabajando. Siempre hay mujeres fieles, incluso hay hasta niños trabajando, buscando, dándose tiempo, pero no hay varones. No podemos seguir, hermanos, con esa indiferencia como varones. No podemos seguir perdiendo la oportunidad de ser aquello para lo que fuimos creados. Estamos perdiendo oportunidades de servir al Señor como Dios quiere, como varones. A Dios le ha placido siempre, dentro de su soberanía, usar instrumentos humanos para realizar sus divinos propósitos. Y vemos a lo largo de la Biblia que Dios utilizó a diferentes hombres. A Noé por el diluvio. A Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, para hacerlo libre. A Abraham para hacer un nuevo pueblo. A Juan el Bautista para abrir el camino del Mesías. Dios utilizó a Pablo para extender el evangelio al mundo en ese momento conocido. Y aún en estos días, las cartas de Pablo siguen haciendo efecto, Dios a través de esas cartas. Así que hoy en día no podemos ni siquiera pensar que la manera de trabajar de Dios ha cambiado. Él sigue buscando varones. Él sigue buscando varones. Y miren, no nos vamos tan lejos. A los líderes de las diferentes áreas que están en esta iglesia, les puede preguntar nada más, no por chisme, para enterarse, cuántas mujeres y cuántos hombres están involucrados. Aquí está Ale. Ella les puede decir cuántos hombres y cuántas mujeres están. Por allá ven a Osvaldo, por allá anda Philly. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres están involucrados? Y ahí se van a dar cuenta de la realidad. Y si podamos tener el censo de esta iglesia, ¿cuántos hombres y mujeres? Vamos a que el porcentaje de ocupación dentro de la iglesia de mujeres es muy alto y de los hombres es muy bajo. El compromiso de los varones para con Dios es muy poco. Casi no tenemos compromiso. La verdad es que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad son sencillamente porque los hombres no estamos tomando el papel que nos corresponde. Las familias, las iglesias se derrumban por consecuencia de los hombres no toman su papel. Hay iglesias que se han dividido por problemas de pecado de los hombres, de líderes, de pastores, poco comprometidos con Dios, sirviendo a Dios, pero poco comprometidos con Él y le dan cauce en su vida al pecado. Iglesias son divididas. Actualmente se habla mucho de matrimonios cristianos hablando de divorcio. Y eso es lamentable. Y cuando uno se ve que la mayor parte es porque el varón no está en el lugar que debe de ser. No fue cabeza. No acudió con Cristo, que es nuestra cabeza. Hermano, Dios no nos dejó solos. No nos puso de cabeza y se fue. La palabra de Dios dice que Él es nuestra cabeza.
Y Él sí sabe ser nuestra autoridad. Él sí sabe aconsejarnos, nos sabe guiar, pero no acudimos a Él. Y les digo, es lamentable que en el pueblo de Dios hable de matrimonios que están pensando en divorcio. Fíjense, hay una historia, no la busquen, Dios nada más se lo voy a parafasear, en Jueces, capítulo 4, donde habla que Dios tuvo que usar a una mujer, Débora. ¿Por qué la tuvo que usar ella? Porque el llamado era para Barak. Pero Barak tenía pretextos. Y la mujer se levantó a servir a Dios. ¿Cuántas Déboras hay en la iglesia de Cristo? ¿Cuántas Déboras hay en Centro Cristiano El Camino? ¿Y cuántos Barak hay que tienen o tenemos muchos pretextos para no servir y no seguir a Dios? ¿Cuántos Barak habrá que Dios está llamando y está llamando y sigue llamando y sigue llamando y no hay un verdadero compromiso? No hay un verdadero compromiso con el Señor. Ayúdeme alguien en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 y alguien más, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén, gracias. Proverbios 4:23. Amén, gracias. En estos dos versículos hay algo aquí que nos habla, una similitud, y habla del corazón. Y aquí no está hablando del corazón con un músculo que es el que encargado de regar la sangre por todo el cuerpo, sino está hablando del corazón como el centro de nuestras emociones, de los sentimientos, toma de decisiones, carácter. Está hablando de ese, cuando la Biblia habla de corazón, habla de esa parte de nosotros, nuestro carácter, sentimientos, emociones, todo lo que se mueve en nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y engañoso ese corazón. Qué importante es el corazón. Qué importantes son las emociones, el carácter, las decisiones que tomamos. Vamos a tomar un ejemplo bíblico para en él vernos, hombres y mujeres, realmente los varones, acerca del llamado que Dios nos está haciendo. Todos conocemos la historia de David y Goliat. No vamos a estudiar la historia de David y Goliat. Vamos a ver un poco a David. David fue llamado que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios vio a David un hombre conforme a su corazón? ¿Qué actitudes, qué vio Dios en David que lo llamó un hombre conforme a su corazón? Nosotros hoy nos vamos a ver esa parte de David, en la historia de David y Goliat. Nos vamos a centrar en eso. ¿Qué vio Dios en David? ¿Para qué? Para que nosotros oremos al Señor y copiemos y que Dios nos transforme y tengamos esas mismas actitudes y seamos varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vámonos. Yo solo leo, ahorita les digo dónde. En Hechos 13:22 dice: quitado pues, les levantó por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién dijo esto? Dios. Imagínese, hermano, hermana, que Dios mismo se exprese así de usted. He hallado, y ponga su nombre, varón y mujer conforme a mi corazón, porque va a hacer todo lo que yo le pida. Será increíble, ¿verdad? Pero la Biblia nada más habla de David. La Biblia nada más habla actualmente en la tierra. Seguramente sí los hay. No sé si siento que está en el camino. Sería interesante saberlo. Fíjense, en una versión, ese mismo versículo, en una versión moderna, de Dios habla hoy, dice: más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl
y les dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Jesse, es hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere? Esa será la pregunta interesante, sobre todo para los varones. ¿Estamos de veras dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere? ¿Todo lo que Dios nos pide que hagamos? De manera sencilla, ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios que está dispuesto a obedecer a Dios en todo y que cumple la voluntad de Dios. Está dispuesto a hacer lo que Dios pida, lo que Dios diga. Cuando leo la Biblia me interesa saber qué me va a enseñar Dios para obedecer. Cuando acudo al servicio, a un culto, porque estoy dispuesto a escuchar lo que Dios me va a hablar para obedecer. Estoy interesado en mi comunión con Dios porque estoy interesado en obedecerlo. Estoy interesado en lo que Dios piensa de mí. ¿No le agradaría que Dios le manifieste qué piensa de usted? Porque Dios no da mentiras para que no se sienta mal. ¿Cómo dicen? ¿Mentiritas? Él va a decir la verdad. Sería interesante, ¿verdad? Señor, como le hablaste a David, háblame. ¿Cómo me ves? La verdad, ¿cómo me ves? Ay, hijo, tengo misericordia. Gloria a Dios. ¿Qué características poseía David para que el mismo Dios dijera que es de su agrado? ¿Qué había en ese joven que le hacía diferente a los demás? Y vamos a ver algunas verdades de David. Ahora sí, vámonos a 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer versículos 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjese, Dios había mandado a Samuel con Isaí, porque le dijo que de sus hijos iba a tomar uno para hacerlo rey. E Isaí tenía 8 hijos. Y cuando llegó, le dijo que mandara llamar a sus hijos. Y Isaí trajo a 7. ¿Por qué no trajo a los 8? ¿Qué necesidad había que Samuel le dijera: no es ninguno de ellos, ¿tienes otro? Imagínense la posición de Samuel. El Señor me habló, el Señor me dijo que de aquí va a sacar y me dice que no es ninguno de ellos. Pues, ¿qué pasó aquí? Y resulta que Isaí estaba tomando en poco a su propio hijo, el que era escogido. Y si vemos en la Biblia, cuando leemos, no vemos nunca una queja de parte de David. Y claro, como soy el menor, nunca me toman en cuenta, papá tiene sus consentidos, etc. Nunca hubo una queja. ¿Cuál fue la primera actitud que Dios vio en David? Humildad. Humildad. La humildad es una virtud humana que es atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Yo soy consciente de quién soy, cuáles son mis limitaciones y mis debilidades, y obro en ello. Soy alguien que sé qué persona soy, cuáles son los dones y talentos que me han dado, pero no me siento más. La humildad va ligada a la sujeción. Una persona humilde no tiene problemas en sujetarse. Dice la palabra de Dios que unos a otros nos tenemos que sujetar en el temor del Señor. Un varón humilde se sujeta porque va a aceptar la corrección
de otro hermano en Cristo, del pastor, de los ancianos, de cualquiera, que vea algo en nosotros. Esa parte, esa humildad es la que tenía David, la que Dios vio. Humillarnos bajo la voluntad de Dios, ocupados en guardar sus mandamientos y no tratar de satisfacer las exigencias y expectativas humanas. Una persona humilde primero va a sujetarse a Dios, a su palabra, a lo que Él diga, como Él lo diga, y no primero al hombre. Siempre se va a sujetar primero a Dios. La humildad no significa que somos personas silenciosas. A veces vemos a hermanos o hermanas silenciosos, calladitos. Ay, qué humilde es el hermano. Y nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver con seamos tranquilos, pasivos. La humildad nada tiene que ver con eso. Incluso debemos estar preparados para cuando Dios nos quiere usar. En ocasiones Dios nos quiere usar y nos da palabra fuerte. Nos da a veces palabra fuerte. Tienes que hablar y decir esto. Pero se van a enojar. Pues lo estoy diciendo yo, no tú. Y debemos ser lo suficientemente humildes delante del Señor para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y no renegar. Y no, Señor, pero ¿por qué yo si tienes a tantos? Es el pastor, están los ancianos, pues ellos. ¿Yo por qué? Eso habla de humildad. Tener humildad es pensar con prudencia de uno mismo. Dios quiere usarnos para su gloria y sus propósitos. La humildad es usar los dones y talentos bajo la guía y dirección de Dios. Y aquí la primera importante, sobre todo a los varones, dones y talentos le ha dado Dios. ¿Qué estamos poniendo en sujeción a Dios que nos guíe, que nos dé dirección, que nos ayude, que nos entrene, que nos capacite? ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? Porque si no sé todavía qué dones y talentos ha puesto Dios en mis manos, ¿cómo le estoy sirviendo? ¿En dónde está mi humildad? Dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos también es para jactarnos delante de otros. Dios a veces en su misericordia nos permite estar en un área y en ocasiones, de alguna manera, ser cabeza de esa área. Pero ese llamado no es para jactarnos, es para servir. Y si usted es llamado o está sirviendo al Señor y es responsable de un área, de parte del Señor está siendo llamado para servir más que aún a los que está de alguna manera supervisando. Entonces, nada que nos da Dios es para jactarnos delante de otros, sino para servir a los demás. Una persona humilde delante de Dios es la que entiende esto, es la que entiende la necesidad que tiene de Dios constantemente. Y puede haber siervos de Dios, personas que están sirviendo al Señor, que en ocasiones pierden esta humildad y dejan de buscar al Señor, porque bueno, me toca compartir, pero comparto sobre esta fin que pues a mí se me da el rollo. Se me da el rollo, les voy a decir 2, 3 chistecitos y ya. Y nunca, ya no dependemos de Dios, ya no lo buscamos, ya no buscamos guianza de Dios. Una persona humilde reconoce su necesidad de Dios constantemente, en todo momento, aún estando en la casa, en la escuela, en la que, donde quiera que estemos. Necesito a Dios. Segunda actitud que tuvo David y que Dios vio, que le agradó. Estamos en 1 Samuel, ahora vámonos al capítulo 17. Leemos a partir del capítulo 14. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y David era menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y toma prendas de ellos,
y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Era, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Hasta ahí. Como Isaí lo había mandado. Habíamos visto que su papá no lo había tomado mucho en cuenta. Trae tus hijos y no lo trae a él. Y todo el día, todo el sol se la pasaba David apacentando ovejas. Pero en esa porción bíblica que leímos, vemos que él tenía una actitud que a muchos de nosotros nos falta. Obediencia. Algo le mandó su padre y obedeció. Y no renegó y le dijo, ¿y yo por qué? A mí siempre estoy acá. Obedeció. Un varón de Dios tiene que obedecer a Dios. Un varón de Dios tiene que sujetarse a las autoridades que él ha puesto. Y por supuesto que hablo de un pastor en una iglesia, pero también hablo del jefe en el trabajo. También hablo del padre de familia. Si tú ves a su hijo de familia, también hablo de ello. Siempre y cuando no me lleven a pecar, me tengo que sujetar. Y en ocasiones, los varones, las mujeres, y ahorita hablando de los varones, no tenemos esa actitud como la tenía David de obediencia. A veces lo hacemos porque, pues ni modo, me corren del trabajo, renegamos. Y si el pastor nos pide algo, pues a lo mejor se lo olvida, mejor me hago como que no escuché. Es aquí donde tenemos que revisar cómo está nuestra obediencia delante de Dios. Cuando Dios nos habla, y yo sé que a muchos de nosotros, si no es que a todos, somos hijos de Dios, Dios de repente a las 2, 3 de la mañana nos despierta para que oremos. A sus hijos así hace. ¿Cuántas veces hemos sido obedientes? Ay, Señor, pero hace frío, tengo sueño, mañana tengo que levantarme temprano. Y Dios no lo sabrá. Dios es el que creó todo el universo. Imagínense el poder que tiene Dios. Y Él pone su mirada en uno de nosotros a las 3 de la mañana para que intercedamos por una causa. Y le decimos que no. Esa es desobediencia. Cuando aquí el pastor, uno de los ancianos dice, hermanos, tenemos que llegar temprano. Hermanos, los invitamos al tiempo de oración. Hermanos, los invitamos, próximo viernes es de oración. Hermanos, tenemos que juntarnos con el pueblo de Dios para ir a hablar la palabra del Señor. Y no obedecemos. Esa es desobediencia. Y tenemos que ser varones que obedezcamos a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios con esta actitud que Dios sí vio en David? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué actitud tenemos con Dios en lo que Él nos pide, en lo que Él demanda de nosotros? Gloria a Dios. 1 Samuel, estamos en el capítulo 17, vámonos al versículo 24. Estamos en el capítulo 17, versículo 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿De quién estaban hablando aquí? ¿De quién huían? De Goliat, exactamente. Dice que huían de su presencia y tenían temor. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 48, estamos en el capítulo 17. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Gloria a Dios. Fíjense, aquí Goliat lo veían y todos le temían. Y David tuvo una actitud diferente. Enfrentó a Goliat. Habla que tuvo una actitud valiente.
Nosotros como varones de Dios, como hijos de Dios, debemos de tener una actitud valiente siempre. David tuvo esa actitud. Sabía de parte de quién iba. Sabía lo que tenía que enfrentar. Y fue valiente. ¿Cuántos Goliat se han presentado en nuestra vida? Problemas, pruebas, dificultades. Y nosotros tal vez hemos huido. Porque está muy grande. No voy a poder. Se ve grande, se ve fuerte. Yo no voy a poder. Y muchas de esas dificultades o Goliat que se van presentando en nuestra vida, nosotros nos damos vuelta y huimos. Y lo posponemos. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo a los varones, les digo, cuántos Goliat tenemos pospuestos que no hemos enfrentado? Aquí David dice que cuando Goliat fue a la batalla, él fue deprisa, David. No fue titubeando. Fue deprisa y se puso en la línea de batalla. Un varón de Dios debe de ponerse en la línea de batalla cuando se le presenta un problema, una prueba, cuando se le presenta un Goliat enfrente. No importa el tamaño, no importa lo fuerte que éste sea, no importa cuánto grite, mayor es nuestro Dios. Como varones de Dios debemos de ser valientes. Fíjense, Nelson Mandela dijo en una ocasión: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquiste ese miedo. Como varones de Dios no tenemos que ser personas que vivamos con miedos. Tenemos que ser varones de Dios que vamos al frente, enfrentando a nuestros Goliat, porque sabemos quién nos están parando y quién está con nosotros, conquistando esos miedos. Porque nuestro ejemplo fue Cristo y ya se lo hizo. Gloria a Dios. Miren, Cristo en el Getsemaní tuvo miedo, pero él no huyó. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Acudió al Padre. Y el Padre lo fortaleció. Si Cristo, siendo Cristo, necesitaba del Padre para que lo fortaleciera en ese momento, nosotros ¿quiénes somos para no acudir al Padre y enfrentar nuestros Goliat? Por eso, como varones de Dios, debemos ser varones valientes. Valientes. Gloria a Dios. 4, actitud. Estamos en 1 Samuel, capítulo 17, vamos al versículo 45. Ahí estamos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Fíjese lo que hizo David. David, cuando se iba frente a Goliat, que van a hacer la batalla, él primero sabía de parte de quién iba. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos en el nombre de quién vamos cuando enfrentamos a nuestros Goliat. Él sabía y él puso primero eso. Yo dependo de Dios. ¿Qué actitud vio Dios en David que le agradó? Dependencia de Dios. Dependencia. Bien. Entonces, no tengo dónde reposar cabeza. No de David dice que sabe dejas. Y Gad sí. Y sí le llevaba un poco. Depende de Dios. Y Dios lo es de corazón. Porque Dios dice que era un hombre conforme. Sí, en la día depende de Dios en todo. Todo no es fácil. ¿Saben por qué? Estamos acostumbrados a ser tenemos que ser
vas a llegar, vas a crecer y tú tienes que... Y en mi caso, lo que y a la le decías, voy para la casa. Y en caso, buscando la gente. Estamos aquí y aprendemos, tenemos que depender. En su no es fácil, porque se necesita hablar con padre amigo, que me abre puertas, todos endeudados. Y hicimos muchas cosas. Hay hermanos que no me sin nada, estoy buscando. Bien. Pero entonces no depende de Dios, es para servir a Dios. No sé si el pasado, a lo mejor ustedes han sido por esto, en una clase, iglesia, en una junta, en algo dentro de la iglesia. Hermano, ¿puede guiarnos a oración? No. No, a mí no me da. A ver, etcétera. Yo tengo con él. Depende de a de completa, sometiéndonos a sea cual sea la voluntad. Confiando en los vida del futuro. Confiando en él. A veces Dios guía, yo creo que no es del Señor. Y hacemos lo que queremos. Dios vio esta actitud en David y le agradó de en Dios. Todo. Aunque no nos cuaje, aunque nos pesca gordo, aunque la haga que dando Dios. El pueblo se entregó su vida. Es una necesidad de ver a Dios. Y más en estos tiempos, allá afuera es muy fuerte, muy espiritual. Y contactada la palabra del Señor, debemos ser amados totalmente de Dios. Quinta actitud, en 1 Samuel, ahora vamos al versículo 40. Y puso ella su mano y cogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una en su mano y se fue hacia el filisteo. En el versículo 49, y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué actitud ve aquí Dios? Puso honda, la piedra. Tenemos que ver que si hizo honda David es que la sabe usar. Y si sacó una piedra para ponerla, no fue cualquier piedra. Sabía qué piedra tenía que usar. ¿Qué actitud vio Dios en David? Sacó provecho de las habilidades aprendidas, las habilidades que él tenía. Esos talentos, esos dones que Dios había puesto en él, sacó provecho para servir, para la gloria de Dios. Un varón de Dios tiene que sacar provecho de las habilidades, talentos y dones que Dios ha puesto. ¿Cómo estamos dando provecho de esas habilidades? Esas habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, los tenemos que poner al servicio de Dios. No tenemos servicio de Dios. Y no dice que fueron 10 tiros hasta que le atinó. Sabía usarla, tenía la habilidad. Se ve que había usado y no estaba paseando abejas para algún animal que se quería acercar, seguramente. Pero llegó un momento de usarlas a favor de Dios. Sus habilidades y talentos, ese momento de ponerlos al servicio de Dios. Ese momento de ponerlo. Y si no lo ha puesto, le recomiendo que lo ponga. Que venga con el pastor, los ancianos, hermano, a sus órdenes. Dios ha puesto en mí esta habilidad y estoy para servir al Señor. ¿Cuándo empiezo? Amén. Gloria al Señor. De manera que teniendo diferentes dones que se usen según la gracia que Dios nos ha dado en Romanos 12:6. Los dones que Dios ha puesto en nosotros. Y fíjense rápidamente. Hay una historia que por ahí leí de Leonardo da Vinci. ¿Saben qué fue Leonardo da Vinci? Dicen que cuando él era joven, estaba aprendiendo, tenía un maestro que ya era anciano. Y él estaba con este maestro anciano y él apenas estaba aprendiendo. Su maestro, que ya era anciano, empezó a hacer una pintura. Empezó a pintarla. De repente llamó a Leonardo da Vinci y le dijo... Ese jovencito, Leonardo da Vinci, lo llamó y le dijo, continúa con lo que yo empecé. Leonardo da Vinci admiraba tanto y respetaba tanto a su maestro por la habilidad que tenía, por todo el trabajo que hacía, por lo que le enseñaba, que de una manera respetuosa le dijo que no. Dijo, no,
no puedo continuar con esto. Él veía a su maestro muy grande y él apenas estaba aprendiendo. Y su maestro le dijo, haz lo que mejor puedas, pero continúa. Y Leonardo da Vinci empezó a pintar poco a poquito, temeroso primeramente, titubeando. Seguramente pintando, no la voy a regar el maestro, y lo que empezó a hacer y yo voy a hacer quién sabe qué cosa. Y él empezó titubeando, y cada vez agarraba más confianza que terminó. Cuando terminó, mandaron a traer al maestro anciano y vio, y se sentó y vio la obra de Leonardo da Vinci y dijo, hasta aquí yo he pintado, ahora continúas tú. Fue hasta que Leonardo da Vinci descubrió las habilidades y herramientas que él tenía y que las puso por obra que se dio cuenta y que tuvo confianza para hacerlo. Ese momento en que usted y yo tengamos confianza de poner esas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos al servicio de Dios, porque si no, nunca se va a dar cuenta de lo que Dios puso en sus manos. Nunca se va a enterar. Y si Leonardo da Vinci hubiera corrido y no le hubiera hecho caso a su maestro, tal vez la historia estuviera hablando de otro Leonardo da Vinci o de otro jovencito que no era él. Amén. Tenemos que poner a las manos de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos. Vamos a sexta actitud. Estamos en 1 Samuel capítulo 17. Ahora vámonos al versículo 49. Otra vez, es otra actitud que ahí está. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. Dice que hirió al filisteo y la piedra quedó clavada en la frente y cayó. Nada más tenía una oportunidad. Porque si no la atinaba en esa oportunidad y no caía, entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Dios siempre nos da oportunidades. ¿Qué es lo que actitud que Dios vio en David? Aprovechó la oportunidad que tenía. ¿Cuántas oportunidades ha puesto Dios en nuestra vida que no hemos sabido aprovechar? Y no se trata de orar a Dios y decirle, Señor, tengo este problema, tengo esto que pasa en mi vida, te lo pongo en tus manos, Señor, quiero depender de ti y me siento a que Dios haga todo. Eso no es aprovechar la oportunidad. Eso es poner a trabajar a Dios. Dios va a hacer lo que a Él le corresponde y nosotros lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios sí se va a hacer lo que a Él le corresponde. Y lo va a hacer. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestra vida. Pues en el trabajo, en la escuela, en la calle, con nuestra familia, dentro de la iglesia, por supuesto. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez en el trabajo, con un familiar, con un vecino, un conocido, sentimos de parte del Señor que le tenemos que hablar de Cristo? Y por miedo, o porque no confiamos en nosotros mismos, no dependemos de Dios, por muchas causas no le hablamos. Y se fue. Se perdió la oportunidad. Y tal vez Dios en su misericordia a esa persona utilizó a otros de sus hijos que le hablara y le habló y fue salvo. Pero no fuimos nosotros. Perdimos la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades ha puesto Dios en nuestra vida que no hemos sabido aprovechar? Y perdón la palabra, pero muchas veces es por cobardía. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a su servicio a muchos de nosotros y hemos dicho que no? Porque preferimos otras cosas. O estamos ocupados en otras cosas. Oportunidades. Y miren, esta parte yo la entendí hace tiempo, Dios me la hizo entender y le doy gracias a Dios por ello. En que tal vez de alguna manera yo estaba afanado mucho por el trabajo. En el banco que yo trabajaba. Estaba muy afanado. Y entendí que el trabajar para ahí, dar mi 100% y a veces hasta más, lo único que iba a producir en mí es a lo mejor un buen sueldo, favor de los jefes y hasta ahí. Pero eso tenía un término.
hasta que la edad de la jubilación, o antes si me corrían, llegaba. El trabajo para Dios es eterno. La recompensa Dios la da, y aún después de esta vida prevalece. Es mejor servir a Dios. Hay que ser responsables en la escuela, hay que ser responsables en nuestro trabajo, hay que ser responsables en lo que hacemos en nuestra vida diaria, pero más en la obra de Dios, más en las oportunidades que Dios nos abre. Por eso todos los días tenemos que orar al Señor, que Dios nos guíe, que abra nuestros oídos. Señor, enséñame a escucharte, que esté atento a tu voz, que si tú me das una oportunidad, esté atento a esa oportunidad que me estás dando. Que no son mis palancas porque conseguí ese trabajo, Señor, eres tú que me diste esa oportunidad. ¿Y para qué me diste esa oportunidad? Dios no es que quiera darnos un gran sueldo ni un gran trabajo porque así quiere. Si no hay propósitos en todo ello, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me abrió esa oportunidad? ¿Por qué entré a trabajar, a estudiar esa escuela? ¿Por qué me congrego en este lugar y no en otro? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios me dio la oportunidad de ser salvo a través de Cristo Jesús? ¿Por qué me abrió esa oportunidad? ¿Qué está esperando Dios de mí? Y muchos varones tenemos muchos pretextos para decirle a Dios no y pasar a dejar oportunidades. El trabajo, la familia, el estrés, el fútbol, en fin, muchas cosas que vamos posponiendo y Dios nos abre oportunidad. David tenía una sola oportunidad. Si esa piedra se iba para otro lado, la Biblia estuviera contando otra cosa de la historia de David y Goliat. Una sola oportunidad. Y Dios con nosotros, honestamente, a mí no hablo de mi vida, ha sido muy misericordioso porque me ha dado más de una oportunidad. Más de una oportunidad. Fue más misericordioso que con David. Y le damos gracias a Dios por ello. Entonces eso nos tiene que llevar a estar en comunión con Dios en todo momento para tener una comunión perfecta con Dios. Gloria a Dios. Séptima actitud, ya es la última, ya nos estamos yendo. Primera de Samuel 17, versículo 51. Estamos en 1 Samuel 17, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. A ver, vamos a meditar en esto. ¿De qué actitud aquí vio Dios? Si vemos en el versículo 50 que habla que David con la onda le aventó la piedra y le pegó en la frente y cayó muerto, eso dice, ¿no? Y dice en el versículo 51 que David corrió y tomó la espada, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. ¿Se murió 2 veces? Fíjese lo que hizo David. David terminó lo que inició. Más vale que corre que lo acabe de matar y hasta le corte la cabeza, no sea que se me vaya a parar este. No sea que se vaya a parar. Pero dice que corrió, inmediatamente cayó, corrió. No hacia el otro lado, hacia donde estaba él. ¿Cuánto habrá pesado la espada de Goliat? David así, y Goliat, muy fuerte Goliat. Pero dice que corrió, se puso en él, tomó la espada y lo mató y le cortó la cabeza. Terminó lo que inició. Esa actitud Dios vio en él. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud? Terminar lo que iniciamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto, Señor, este año sí, en un año voy a leer la Biblia? Amén. 15 de enero, 17 de enero, fieles. 20 de enero, Señor, perdóname porque ya voy atrasado. Ya en febrero ni le decimos. Señor, ahora sí voy a orar todos los días. Antes de dormir, voy a estar orando a ti. Ay, Señor, estoy bien cansado, tengo mucho sueño. Gracias por este día, amén. Señor, voy a llegar temprano a los cultos, de veras.
de veras, me voy a proponer llegar temprano a los cultos. Y ya Susi está dando gracias al Señor por la alabanza, la adoración, y vamos llegando. ¿Cuántas cosas nos hemos propuesto o hemos iniciado que no hemos terminado? Y que están ahí almacenadas. Esa actitud es la que está viendo Dios en nosotros. Señor, ya te voy a servir. Ya el pastor ya me dijo varias veces. Hasta el hermano Tepa se me acercó y me dijo, hermano, ya, actívate. Pero ya, de veras que ya, Señor. Nada más que me saque la lotería o que haga esto y lo otro, y de veras. Y seguimos posponiendo cosas. Y no terminamos lo que iniciamos. Esa actitud es la que está viendo Dios en nosotros. Y Dios la vio en David. ¿Qué es lo que vio en David? Lo mató, corrió, lo acabó de matar, le cortó la cabeza, terminé. Ahora sí, ni modo que se parece en cabeza. Con los problemas los tenemos que descabezar para que ya no se nos presenten. Y eso va a ser con la ayuda de Dios, dependiendo de Dios, buscando a Dios, obedeciendo a Dios. Los Goliat que se presentan en nuestra vida los tenemos que enfrentar con la ayuda de Dios. Terminar lo que iniciamos. Y más si estamos hablando dentro de la obra del Señor. Y más si hablamos y le prometimos a Dios. Dice la palabra de Dios que si no vamos a cumplir, que no le prometamos a Dios. Si usted le ha prometido a Dios algo y no lo ha hecho, está pospuesto, termínelo. Porque no estemos delante de su presencia, no va a ser que Dios sí se acuerde y sí se va a acordar. Ay, hija, ay, hijo, qué bueno que llegaste. Tengo una lista de pendientes que tú me dijiste, que tú solito viniste y me dijiste y que no terminaste. Si tiene pendientes con Dios, termínelo. Lo que iniciamos, lo terminamos. Esa actitud, esas 7 actitudes vio la que Dios vio en David, y por eso dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y esas actitudes son las que tenemos que buscar en Dios, cada uno de nosotros, y sobre todo, varones. Dios es el que tiene que decir de nosotros que somos varones conforme a su corazón, y no las personas. Porque las personas ven lo exterior, pero Dios ve lo interior, lo que verdaderamente somos. Y es mejor tener un buen testimonio de Dios que de las personas. Y si tenemos un buen testimonio de Dios, ahorita las personas van a ver al Dios que tenemos en nosotros. Amén. ¿Quiere orar? Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana, darle gracias a Dios. Y si usted, hermano, hermana, tiene que pedirle perdón al Señor, hágalo, no lo posponga. Padre, bendito sea tu nombre. Te alabo, te bendigo y te doy gloria y honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ciertamente, Señor, tenemos un llamado tuyo, Señor, a ser varones de Dios. Tenemos un llamado para ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Y ciertamente, Señor, en nuestro andar cristiano, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, no lo hemos sido, Señor. Hemos fallado en muchas cosas. Por eso hoy venimos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, a pedirte perdón. Te pedimos perdón por esas malas actitudes. Te pedimos perdón por esas malas decisiones. Te pedimos perdón porque no hemos dependido de ti en muchas de las cosas. Te pedimos perdón porque hemos sido desobedientes a ti. Te pedimos perdón porque tú has visto en nosotros no humildad, sino arrogancia. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos usado los talentos y los dones que tú has puesto en nosotros para tu servicio, Señor. Te pedimos perdón porque tú has puesto oportunidades en nuestras vidas y no las hemos sabido aprovechar, Padre. Por eso venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y suplicándote, Padre, que tú obres en nosotros. Queremos ser esos varones, esas mujeres que tú quieres, que tú estás llamando, Señor, a nuestra vida, pero te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Nosotros mismos no podemos hacerlo, te necesitamos a ti, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para escucharte. Enséñanos a escuchar tu voz.
Abre nuestros ojos, nuestros pensamientos, corazón, Padre, para leer, escudriñar tu palabra y que quede grabada en nosotros, Padre. Queremos hacerlo, Señor. Queremos, Padre eterno, que tú veas en nosotros como viste a David, un hombre conforme a tu corazón, Padre. Y en esta mañana, Señor, oramos e intercedemos por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar. Tú conoces el corazón, los pensamientos, la vida de cada uno de ellos. Yo los pongo en tus manos y te suplico que sea tu Espíritu Santo el que les siga hablando, que les siga ministrando, Señor. Que a cada uno de ellos, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, tú les hables, Padre, y puedan ser esos varones de Dios a los que tú estás llamando, y puedan ser esas mujeres de Dios a los que tú estás llamando. Y aún oramos por esos varones a los cuales mis hermanas en ese lugar están orando, pero que no están en este lugar. Yo te suplico que tú obres en las vidas de ellos, a los que se han apartado de tu camino, a los que no te han conocido, Señor. Oramos por estos varones, Señor, para que te conozcan, Señor, y tú los lleves a un crecimiento de tal manera que puedan ser varones de Dios conforme, Señor, a tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por la guía de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.